Hola, bienvenidos a los vídeos de Penúltima. Soy Antonio Jiménez Morato y hoy vamos a hablar de El río sin orillas de Juan José Saer. Acaba de aparecer en la editorial Días Contados el libro El río sin orillas de Juan José Saer. Apareció justamente a finales del año pasado y quizás eso hizo que pasara un poco desapercibido en mitad del aluvión de novedades navideñas, novedades vacacionales destinadas a aprovechar los regalos navideños, y quizás eso pueda perjudicar en la trayectoria de un libro fundamental que nunca había sido editado en España. La editorial Días Contados es un proyecto muy curioso de libros que hasta la publicación del de Saer eran siempre traducciones, bien al castellano, bien al catalán, y que tienen tiradas muy limitadas, nunca tiran más de 400 ejemplares, pero son siempre ediciones muy cuidadas, son siempre algunas de las mejores ediciones que se pueden encontrar en las librerías. Responden además a un criterio estético muy marcado, la influencia de los libros de Seix Barral de los años 60 con las fotografías de Oriol Maspons. Yo, por ejemplo, recomiendo muchísimo, en general, si veis cualquier libro de Días Contados en las librerías, no lo dudéis. Yo, por ejemplo, tengo justamente la regla del juego, el primero de los volúmenes de la regla del juego, la de Michel Héry, más que recomendado. Y como decía, acaban de lanzar la colección de libros directamente en castellano, que no son traducciones, la colección castellana con El río sin orillas, tratado imaginario de Juan José Saer. Se trata de un libro bastante curioso. Yo no sé si más o menos estáis al tanto de la trayectoria de Juan José Saer. Juan José Saer es uno de los grandes nombres de la literatura argentina, cada vez más reconocido, cada vez más prestigiado, en buena medida porque la mayoría de los autores jóvenes hoy en día en el Cono Sur reivindican la figura de Saer como uno de sus modelos, como uno de sus aspiraciones, ¿no? De la particular trayectoria de Juan José Saer también ha tenido que ver con un progresivo reconocimiento. Saer comienza a publicar en los años 60, pero no es hasta los años 80 cuando empieza a tener una mayor notoriedad crítica y sobre todo mediática, y tiene mucho que ver con la particularidad trayectoria de Saer. Saer nace en Serodino, que es un pueblecito de la provincia de Santa Fe, y sin pasar, por así decirlo, por el mundo literario de Buenos Aires, él parte hacia Francia, donde vivió prácticamente toda su vida trabajando como profesor universitario. Daba clases en una universidad a las afueras de París, de hecho bastante distancia de París, tenía un viaje de varias horas hasta allí en tren, pero vivió toda su vida allá y fue labrando poco a poco una poética bastante particular, construida en base a una serie de novelas que comparten prácticamente todas un mundo común, un universo común, y unos personajes recurrentes que van apareciendo, ¿no? Como es el caso de Tomatis, como es el caso de Leto. Siempre se habla de que el gran momento en el que se produce, por así decirlo, la maduración de la obra de Saer es con la publicación en el año 69 de Cicatrices, que es su tercera novela, pero la particular construcción de Cicatrices aparece ya plenamente todo lo que va a ser la posterior escritura de Saer, que se reafirma en la siguiente, que para muchos es la mejor de Saer, desde luego es la más paradigmática, ejemplos de comprender cuál es la poética de Saer, que es El limonero real. Luego fue publicando A Nadie Nada Nunca, que es más experimental. El entrenado, que es normalmente la novela más conocida de Saer, por la que se suele entrar, por así decirlo, en el universo de Juan José Saer. Y luego también publicó
ya más adelante, en los finales de los 80, años 90, una serie de novelas que salían un poco de ese universo, ¿no? Que tenían ya que ver más con los escenarios en los que él vivía habitualmente en París, ¿no? Como es el caso de la ocasión de... No, bueno, la ocasión realmente está ambientada en la Pampa Argentina, pero es verdad que huye de ese universo común, y luego sobre todo el caso de La pesquisa y las nubes, ¿no? Que sí que escapan también a ese universo cenital. Y en el momento en que Saer ya estaba empezando a ser reconocido, había ganado el premio Nadal con la ocasión, el editor Alberto Díaz había estado exiliado fuera de Argentina y había regresado para llevar Alianza en Argentina, le propone la escritura de un libro sobre el Río de la Plata, sobre Argentina. Y Juan José Saer, que había construido ese universo particular en la ciudad de Santa Fe, que siempre había tenido como uno de sus referentes a Juan L. Ortiz, al poeta Juan L. Ortiz, al que considera el mejor poeta argentino, se lanza a la escritura de un libro que escapa a los géneros, en el cual mezcla historia, mezcla referencias literarias, análisis también político de la Argentina, incluso de la particular situación en la que él está como escritor, desde donde él escribe, ¿no? Y casualmente es un libro maravilloso, es uno de esos casos en los que, a través del encargo, del ofrecimiento de un proyecto, logramos ver cómo se condensa buena parte de la escritura de Saer, que fluye con mucha más libertad de lo que solía hacerlo en su narrativa, ¿no? Es decir, una de las particularidades de la narrativa de Saer es que está muy meticulosamente trabajada, y en El río sin orillas no es que no esté trabajado, al contrario, también es una prosa hermosa y sobre todo contundente, pero sí que se ve a Saer mucho más suelto, y al mismo tiempo le sirve para trazar un perfil muy interesante de su cultura, de su país, de las singularidades, por así decirlo, de ese territorio que une a dos países, que fluye, que es cambiante, que es el río de la Plata, ¿no? Ese estuario enorme del río Paraná, que baña, de hecho, el lugar donde él nació y en el que transcurren buena parte de sus novelas, ¿no? Siempre se ha dicho mucho, se ha insistido quizás demasiado en la idea de que la literatura de Saer es exigente, o que nunca ha tenido demasiada suerte dentro del mercado, por así decirlo, de los lectores, sobre todo en España. Es una queja reiterada, ¿no? Que Saer nunca ha terminado de funcionar. Yo no sé hasta qué punto Saer puede funcionar, y eso es una cosa importante. Yo no sé hasta qué punto Saer interesa que funcione. Y cuando yo interesa no me refiero al mercado, me refiero al propio Saer. Yo no sé si Saer, que por un lado sí que sabemos que tampoco le era indiferente el éxito, tanto crítico como económico, mercantil, tampoco tengo yo claro que a Saer le preocupara demasiado eso. Él trazó una línea muy clara, desarrolló una trayectoria muy personal en la que quizás el aplauso popular no era uno de sus principales objetivos. Por otra parte, tampoco es un autor sencillo, y también esto siempre hay que decirlo con mucho cuidado, porque cuando hablamos de autores sencillos o autores complicados, creo que siempre se hace de una manera errónea. No hay nada en Tron Ugvar Orbis Tertius de Borges que no pueda entender un adolescente que esté leyendo atentamente ese texto. No hace falta una cultura exagerada, no hace falta absolutamente nada. El texto provee de todo lo necesario al lector para transitar por él y para disfrutarlo. Y lo mismo sucede con los textos de Saer. Cuando uno se sumerge en El limonero real, cuando uno se sumerge en Cicatrices, y cada una de esas 4 perspectivas en las que se nos va contando la historia, o por ejemplo en la que posiblemente es más arriesgada, que es Nadie y nada nunca, todo está ahí,
O sea, lo único que hay que hacer es leer con un mínimo de atención, pero precisamente en ese sentido sí que es exigente. Saer no es un autor que permita la lectura dispersa, que permita la entrada y salida constante del texto. Uno se tiene que sumergir en él, uno se tiene que dejar llevar por él, por ese río sin orillas, que es su narrativa, que es su poesía. Es muy interesante que, por ejemplo, su poesía juega mucho también con la idea de la narrativa. De hecho, se llama El arte de narrar, y es una poesía que también dialoga mucho con el modelo de Juan L. Ortiz, ¿no? Y luego sus ensayos, que es una cosa muy interesante. Juan José Saer publicó después, esto es una cosa importante, después del Río sin orillas, y que recopiló buena parte de los ensayos, de los textos ensayísticos que había ido publicando a lo largo de los años, y los vertebró en líneas temáticas para construir libros, digamos, que son de una manera más clara ensayos literarios, ensayos de tema literario, donde habla de autores, donde habla de cuestiones del oficio. En cambio, El río sin orillas es un ensayo mucho más amplio, un ensayo mucho más ambicioso, y es un placer, es una alegría que ahora mismo los lectores castellanos, los lectores no castellanos, los españoles, porque los castellanos son bastantes más, los lectores en castellano, los lectores españoles, tengan en las librerías una edición nueva del Río sin orillas, de la mano de Días Contados, con además un prólogo excelente de Alan Pauls, donde dice mucho mejor muchas de las cosas que yo acabo de decir. Eso además es un prólogo muy trabajado, muy delicado, muy afectuoso con la obra de Saer. Son 20 páginas que preceden al libro y merecen la pena todas y cada una de ellas. Y sobre todo lo que merece la pena es lanzarse a leer ese libro, a leer el Río sin orillas de Juan José Saer, que desde aquí queremos invitar a que todos los lectores de Penúltima que todavía no conocen a Saer, o que todavía no conocen el Río sin orillas, se acerquen a él. Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar ahí. Vamos a decir lo típico que se suele decir en estos casos cuando nos despedimos, que es recomendaros que os suscribáis al canal, que nos sigáis. Vamos a intentar ir subiendo vídeos y materiales de manera habitual para satisfacer vuestra voracidad lectora, o en este caso como espectadores. Muchas gracias.